Vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Si usted tiene una Biblia cerca y puede abrirla con nosotros en 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a leer del 1 al 2. 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 2, simplemente un texto que el Señor ha escogido para nosotros en este día. Y en ese texto Dios nos dé la sustancia para extraer de ahí, de este texto, el rema que Él tiene para nosotros. Dice el apóstol Pablo, que escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Bien, mis amados, si usted es lector de la Biblia o ha sido un estudioso de la palabra, vamos a hacer un paralelismo. El lector de la Biblia comúnmente lee la Biblia en un acto ritual, en un acto rutinario. Lamentablemente no podemos decir otra palabra u otra cosa, que eso abunda mucho. Mucha gente lee la Biblia, pero la lee de manera ritual o la lee de manera simple y llanamente, se queda en la letra, no profundiza el espíritu de la palabra. Por eso hay quienes leen la Biblia, quienes estudian la Biblia. Si usted ha sido o es un estudioso o lector de la Biblia, cualquiera de las dos, se dará cuenta de que el apóstol Pablo escribe 2 cartas a un hijo en la fe llamado Timoteo. 2 cartas que son de carácter pastorales, las 2. Se la escribe un hombre ya maduro, un hombre que ya ha alcanzado un nivel de honra en el servicio a Dios y que pasa el consejo a un joven ministro quien tiene un corazón para Dios y que tiene una devoción hacia el servicio a Dios y necesita instrucción. Y el apóstol Pablo dedica a su hijo en la fe, Timoteo, 2 cartas. Las 2 son 2 cartas pastorales. Muy interesante. Porque Pablo escribió a Tito una carta pastoral también. Y escribió a Filemón otra carta pastoral. Pero a Timoteo le escribió 2. Y fíjese que la de Tito, bastante corta, y la de Filemón mucho más corta, pero la de Timoteo no fueron cortas, fueron cartas de 6 capítulos. Ambas cartas reúnen de 10 a 12 capítulos, para no dar un número específico. O sea que fueron cartas largas. En este pasaje que nos detiene el Señor para estudiar, Pablo, el apóstol, escribe a su hijo y le habla de padre a hijo. Una de las cualidades más hermosas de nuestro Dios, todo lo de Dios es hermoso, porque Dios es hermoso y Dios es perfecto. Él es padre consejero. Fíjese, el consejo de un padre. Si usted lee el libro de Proverbios, Salomón, que escribe el libro, en su gran mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, usted va a encontrar mucho que habla del consejo. Necesitamos volvernos al consejo divino. Por eso en el Salmo 1, David, cuando escribe, habla de la bienaventuranza que hay en no andar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores,
sino bienaventurado aquel que medita en la ley de Jehová, y que en la ley de Jehová está su delicia. Pero David dice, bienaventurado aquel que no anduvo en camino de malos. Esa palabra camino de malos es consejo de malos. Y vivimos en un mundo plagado de malos consejos. Oiga, plagado. Esa palabra tiene que ver con una plaga. Los malos consejos están por doquier. Están en los medios, están visiblemente, están de persona a persona. Muchos malos consejos. Muchos malos consejos. Pero el Dios nuestro, que es Padre, y que como Padre conoce todas las cosas, Él es consejero. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 13, el autor del libro dice, retén el consejo y no lo dejes, porque eso es tu vida. Pablo, que ya está entrando en su postrimería, en su última temporada apostólica, en su último tiempo, en la recta final, donde ya Pablo sabía que se avecinaba el día de su enjuiciamiento por causa del testimonio de Cristo, pasa un consejo, un legado a su hijo en la fe, Timoteo. Y Pablo empieza diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Fíjese, cada vez que en la Biblia usted lea la palabra esfuérzate, usted va a entender que siempre que se usa la palabra esfuérzate, es porque hay un nivel más alto que se puede lograr, que se puede obtener. Y ese nivel no tiene que ver con un rango, no tiene que ver con un puesto, no tiene que ver con un nombramiento, tiene que ver con una condición de madurez. Cuando Moisés es tomado, es llevado, muere, antes de Dios preparó a Josué como el sucesor de Moisés. Y en el capítulo 1, Josué era joven, pero Josué no era sacerdote, recuérdese, que Josué era de la tribu de Efraín y que Josué era un guerrero. Era simple y llanamente un defensor del ejército de Israel. Era un capitán, era un general del ejército. Y su experiencia sacerdotal no era tan amplia, aunque siempre estuvo con Moisés, fue fiel a Moisés, se guardó, fue de los pocos que salió de Egipto siendo niño y cruzó el desierto y pudo entrar a la tierra. Muchos murieron en el desierto. Josué, Dios lo escoge como un punto de transición, porque Dios cambia el liderazgo de Israel de un hijo de Leví, que fue Moisés, de la tribu de Leví, a un hijo de Efraín, que las características eran diametralmente opuestas. Moisés era un hombre manso, había alcanzado ser nombrado el hombre más manso de toda la tierra. Josué no era tan manso, pero tenía un corazón, y eso para Dios vale mucho. Y en el capítulo 1 del libro de Josué, el Señor le habla directamente a Josué. Fíjese algo interesante, y esto yo sé que algunos se van a chocar si es que no lo han meditado, que mientras Moisés vivió, Dios nunca le habló a Josué. Léalo. Léase el Éxodo completo. Y mientras Moisés vivió, Dios nunca le habló a Josué.
Josué se dejó guiar de Moisés. Y eso fue suficientemente elemental para la escogencia. Amados, hoy día, una de las grandes problemáticas que tenemos dentro del pueblo de Dios es que hay muchos jefes y hay pocos indios. O sea, hay poca gente que se deja llevar, que se deja guiar hasta el tiempo preparado por el Padre. Mientras Moisés vivió, Dios nunca le habló a Josué. Nunca. Búsquelo en la Biblia si usted quiere. Léase el Éxodo enterito y usted nunca va a ver que Dios se dirigió a Josué. Ahora, cuando ya Moisés muere, antes de morir, Dios le dice a Moisés: prepárame a Josué, llama a Josué, prepáralo. Moisés, que ganó la característica de ser el hombre más manso, no cuestionó a Dios ni discutió con Dios. Josué no entró en un argumento de decirle a Dios: pero Señor, Josué no es de la tribu de Leví, Josué no es sacerdote, él no es de la familia de Aarón. ¿Cómo es posible que tú escojas a Josué? Amados, en la Biblia hay muchos actos soberanos y fue un momento de transición, un momento donde había que hacer un cambio de liderazgo. Pablo, cuando escribe a Timoteo, ya Pablo estaba viendo lo que le esperaba el martirio y preparó de antemano su sucesor. Eso habla de la mente madura, eso habla de un liderazgo maduro, un liderazgo que no se enfoca en traspasar sus experiencias como testimonio, porque cada cual hará sus experiencias. Déjenme decirle algo, cada uno tendrá sus experiencias, pero el consejo de la experiencia tiene un valor. Pero mucho. Cuando yo tengo la oportunidad de sentarme con mi pastor, que es el pastor Juan Radamés Fernández, yo siento que yo estoy bebiendo de la fuente, de su sabiduría, de su consejo y de su experiencia. Es un hombre que ha vivido muchas experiencias en Dios, muchas experiencias en el ministerio, y cuando me siento a su lado, tengo la honra y la oportunidad de nutrirme. Amados, bienaventurados aquellos hombres y mujeres que tienen consejeros, pero consejeros que no simplemente porque fueron a una universidad e hicieron un posgrado en consejería matrimonial o consejería pastoral, sino consejeros que tienen vivencias, hombres y mujeres que han vivido, que han tenido tiempo, que han experimentado lo de Dios y que pueden pasar a otros sus vivencias como un testimonio. Porque no es que yo me voy a arropar con la sábana ajena, no, Dios me va a dar a mí mis experiencias también, pero puedo nutrirme de las experiencias de los demás, puedo aprender, y eso es una de las cualidades que se requiere para crecer en el servicio a Dios, que seamos enseñables. Timoteo reunía esas cualidades. Fíjese, si usted nunca lo ha notado, que Timoteo no era del grupo apostólico de Pablo, del primer grupo apostólico. Timoteo es de tercera generación. Parece que muchos de los que anduvieron con Pablo, que aún en el libro de los Hechos fueron sus acompañantes, sus colaboradores, no tuvieron el mismo corazón o no tuvieron la misma disposición de aprender del apóstol. Amados, qué lindo cuando vemos a alguien que quiere aprender los fundamentos de la vida cristiana. Hace unos 16 años, el hermano Gigi Ávila, que fue llamado ya a la presencia de Dios, vino a Bonao. Gigi Ávila fue y sigue siendo un ícono
del evangelismo en Hispanoamérica. Él y Luis Palau, todavía Luis Palau está vivo, gracias al Señor, fueron los dos íconos evangelísticos más connotados de Hispanoamérica. Dios en su soberanía, en su misericordia, me concedió a mí conocer a Gigi Ávila. Conocerlo no porque lo vi en un programa de televisión, no porque lo vi en una campaña, sino conocerlo face to face, cara a cara. Estuve con él. Yo apenas tengo 23 años en el ministerio. Imagínese usted, si usted le quita 16, yo tenía 7 años en el ministerio en ese tiempo. Y me le acerco al hermano Gigi y recuerdo perfectamente que no tuve tanto tiempo como para que él me contara o narrara su vida, simple y llanamente, como un pastor joven en edad y joven en el ministerio. Ya no soy ni tan joven en edad ni tan joven en el ministerio. Me acerqué a él y le dije, hermano Gigi, deme un consejo de su corazón para mí, que soy un pastor joven. Y él se acercó con mucha humildad, con mucha sencillez, algo que lo caracterizó. Yo después estuve con Gigi Ávila 2 veces en Puerto Rico. Y Gigi Ávila me dijo, hermano, en las cosas del Señor hay que ser fervoroso. No se puede ser apático. Cuando usted haga algo para Dios, hágalo con el corazón, porque usted sirve a Dios. Wow. Cuando escuché ese consejo, eso me sacudió. Y créame que me inyectó una adrenalina ministerial extraordinaria. Porque yo miraba a un hombre de ya cierta edad que llevaba en su cuerpo las marcas de un ministerio que ha recorrido naciones, miles y miles de almas alcanzadas para Cristo. Y este varón, con esa edad, ya un poquito desgastado físicamente, porque los años no pasan simplemente, los años dejan marcas. Y este varón me dice a mí, de una manera tan sencilla, pero tan íntegra, me dijo, pastor, usted es joven, sea fervoroso en lo que usted hace para Dios. O sea, no haga las cosas para Dios como si fuera una carga, como si fuera llenar un camión de arena o cargar un saco de piedra. Hágalo con fervor. Eso a mí me ministró. Y me ministró hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, cada vez que pienso en eso, se me vuelve la adrenalina ministerial. Y aún algunos años me han pasado, vuelve a mi corazón el pensar que si algo debo hacer para Dios, debo hacerlo de corazón. No puedo hacer las cosas simplemente para salir de ellas o para cumplir con ellas. No, de corazón. Pablo, el apóstol, cuando escribe a Timoteo, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Amados, en los negocios de Dios, en las cosas de Dios hay que ser esforzado. Cuando dice esfuérzate en la gracia es el favor inmerecido que todos nosotros hemos recibido en Jesucristo. La gracia es una dispensación, estamos en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia. Ya no vivimos por obras, ya no hacemos sacrificios de machos cabríos ni de ovejas. El sacrificio perfecto lo ofreció Jesús y nos tendió en él. En su sacrificio nos tendió. Su sangre expiatoria nos lavó. Su intercesión perfecta en el cielo nos presenta justos ante el Padre, aunque justo solamente es Él. Escuche. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es porque en la gracia, aún estando en la gracia, hay niveles de madurez espiritual. Hay niveles de madurez espiritual. Hay niveles de revelación y conocimiento de lo que hemos recibido.
En la medida que un hombre o una mujer más se acerca a Dios, al conocimiento de Dios, más le teme. En la medida en que usted más se acerca a Dios, más le busca, más le conoce por su palabra, más le reverencia. Cuenta la historia de un jovencito que en una ocasión iba caminando con su padre y él mira un avión volando a la distancia en las nubes y le dice el niño a su papi: papi, mira un avión. El papá le dice: sí, hijo, ese es un avión. Dice: pero papi, qué pequeño se ve. El padre le dice: no, hijo, los aviones son grandes. Dice: no, papi, pero se ve chiquitito, eso casi ni se ve. Yo sé que es un avión porque tengo buena vista. El papá se quedó con la inquietud. Y un día, sorpresa, llevó al niño al aeropuerto, a un aeropuerto, y le puso que viera un avión de cerca. Cuando el niño vio un avión de cerca, dijo: papi, pero los aviones son grandes. El papá le dijo: sí, mijo, yo te dije que eran grandes, que los aviones son grandes. Entonces, el papá le dijo: ¿tú sabes qué? Que así mismo es Dios. Si tú lo miras a la distancia, lo verás pequeño. Pero si tú te acercas a Él, mientras más te acercas, mientras más te acercas, más grande lo vas a ver. Más grande, más santo, más puro, más perfecto, más bondadoso lo vas a ver. ¿Por qué? Porque te acercas. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Pablo le está diciendo: dispón tu corazón para conocer más lo que tú has recibido. Hay muchos creyentes que se han quedado con una confesión de fe y ahí se quedaron. Y la confesión de fe tiene un valor porque es la que te abre. La boca dice, la Biblia dice en el libro de Romanos, que capítulo 10, versículos 9 y 10, que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Esa es la verdad bíblica. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Pero si usted se queda en esa etapa de la gracia, usted no entrará en las profundidades del conocimiento de lo que ha recibido. Es necesario esforzarnos en la gracia para conocer más a aquel que nos redimió, aquel que mi vida salvó. Es necesario esforzarse en la gracia para discernir que Dios no me lavó con su sangre o me limpió de mis pecados. Primero porque yo lo merecía. No, eso no es verdad. Yo no lo merecía. Él lo hizo por gracia. Por eso la gracia es un favor inmerecido. Pero tampoco que Dios me salvó para que yo en la tierra ande figureando mi salvación. No, espérese. La salvación tiene propósitos. Dios no lo salvó a usted para que usted se vaya al cielo y colorín colorado este cuento se ha terminado. No. Si fuera así, Dios te salva y tú amaneces muerto y te vas para el cielo y ya, feliz. Eres de los que entran a la vida eterna. Pero si el Señor se te reveló, te salvó, te perdonó, te limpió de tus pecados y te dejó aquí en esta tierra de los vivientes, en este mundo natural, es porque tiene un propósito contigo. Muchos creyentes se quedan en la etapa de decir: yo creo en Jesús, y creer en Jesús no es nada malo, no es nada malo. Al contrario, es bueno. Lo que nos preocupa es que nos hemos quedado en la confesión de fe y no nos hemos esforzado en la gracia. El esfuerzo en la gracia es lo que te va a llevar a ti a discernir el valor que tiene la sangre de Jesús.
Es lo que te va a llevar a ti a discernir que Dios no te salvó por tu linda cara, que Él te salvó con un propósito santo, con un propósito eterno. El esforzarte en la gracia es lo que va a hacer que tus dones maduren y perfeccionen Dios, los frutos del Espíritu en ti o el fruto del Espíritu en ti, para poder ser ayuda en el propósito, para poder ser instrumento de bendición para otros. Si no te esfuerzas en la gracia, si no entras en esa dimensión de esforzarte en conocerle, en buscarle, en adorarle, en tener comunión íntima con Él, te vas a quedar en el ABC o en el A, E, I, O, U, o te vas a quedar en la leche espiritual, la cual por un tiempo puede ser buena, porque mientras eres niño, tu dentadura es de niño. Y obviamente no te pueden dar viandas, no te pueden dar una comida fuerte, sustanciosa, porque eres niño. Pero si te esfuerzas en la gracia, te esforzarás en conocerle más, en adorarle más, en buscarle más. Y estas tres cosas, estos tres principios, conocerle, adorarle, buscarle, traerán por consecuencia en ti un nivel de crecimiento en la gracia. Amado, en la gracia se crece. Y lo dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Pero Pedro dice: esfuércese en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo también. O sea, no se queden ustedes con la lechita espiritual que puede por un tiempo sustentarte, pero ya en tu verdad adulta, ministerial o espiritualmente hablando, tú no puedes ser sostenido solamente con leche. Tú necesitas otros nutrientes que puedan sustentar tu cuerpo. Espiritualmente es lo mismo. No te puedes quedar con el ABC o no te puedes quedar con una búsqueda somera de Dios. No, como Dios tomó al profeta Ezequiel y lo llevó al río de las aguas salutíferas y le mostró el río, pero después que le muestra el río le dice: entra en el río. Amado, hay que entrar en el río de Dios. Amados hermanos y hermanas, hay que entrar en el río de Dios. Usted no se puede quedar mirando desde afuera. Fíjese y nótese, si usted sabe algo de pesca, los pescadores que pescan desde la orilla alcanzan ciertos peces, pero no es lo mismo el que boga mar adentro. Bueno, bíblicamente es demostrable cuando Jesús toma la barca de Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro. Al bogar mar adentro, le dijo: Pedro, echa las redes para pescar. Y Jesús echó las redes. Cuando echó las redes, dice la Biblia que las redes se llenaron de peces, casi que se rompía, y Pedro tuvo que llamar a otra barca para que lo ayudaran. Pero ¿dónde pudo Pedro captar esa gran dimensión, ese gran número de peces? No fue en la orilla, fue mar adentro. Eso pasa en la vida de los creyentes. Si usted se queda desde la orilla, usted va a comer pececitos. Pero si usted boga mar adentro, amado, usted va a encontrar peces gordos. Va a encontrar profundidad, va a encontrar sustancia. Por eso es necesario el esfuerzo. Yo no sé a quién le hablo, porque la radio tiene esa particularidad. Pueden estar ahora mismo miles de personas oyéndome terrestre, otros oyéndome por tuning, otros están en Facebook, una buena cantidad de hermanos en Facebook en la mañana. Pero escúchame, es necesario que te esfuerces en la gracia. Y la manifestación de tu esfuerzo tiene 3 acciones que debes empezar a activar. Número 1,
buscarlo más en intimidad. Número 2, sacar tiempo para estudiar más la palabra. Y número 3, adorarle en todo lo que hagas. Esto de adorarle, me interesa tener claro, o que usted tenga claro, mi amado, mi amada, que adorarle no es solamente cantar. Adorar es que todo lo que usted haga, usted tenga claridad de que esto que yo hago es con la intención de agradar a Dios. Los grandes adoradores de la Biblia, no todos cantaban, no todos tocaban instrumentos musicales, pero todo lo que hacían, lo hacían para adorar al Señor. Y eso marcó sus vidas. Hoy, la palabra de Dios hoy para ti y para mí es esfuérzate. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en tomar tu Biblia y escudriñar las Escrituras. Esfuérzate en tener un tiempo con Él a solas, donde Él y tú tengan un diálogo. Él es nuestro Padre. Habla con Dios como se habla con un hermano, con un amigo, con un compañero de trabajo. Habla con Él. Él te hablará. Pero que cuando salgas a tus días, a tu día a día, a tus quehaceres, tú salgas con una mente clara de que si tú eres chofer de taxi, tú lo haces con el espíritu de adorador. Que si tú eres chef en un restaurante, tú lo haces con un espíritu de adorador. Que si tú eres maestro de escuela, lo haces con un espíritu de adorador. Porque en todo lo que hagas, sea de palabras o de hecho, ¿sabes? Eres un adorador. Y ahí estás esforzándote en la gracia. Esfuérzate en cada día profundizar más. Esfuérzate en cada día conocerle más. Y te voy a decir esto como un sello. Mientras más te acerques, más te vas a asombrar de Dios. Lo vas a ver tal cual es, en su dimensión que se revele, y vas a ver que lo que la Biblia dice es tan cierto, tan veraz. La Biblia dice: grande y fuerte es nuestro Dios. Cuando te esfuerzas en estos principios, en estudiar la palabra, en tener comunión con Él y en adorarlo en todo, te vas a ir dando cuenta cuán grande y cuán fuerte y cuán santo y cuán perfecto y cuán puro es nuestro Dios. Por eso en este día ruego al Señor que Él te dé la palmadita y te esfuerces en conocerle más, porque en la medida que le conozcas más, le servirás mejor. Mucha gente no da el grado del servicio que Dios expecta. No es porque no quiera o no porque no tenga el corazón dispuesto, es porque no sabe. Necesita conocerle más en la palabra, más en la intimidad, y que todo lo que tú hagas, sea de palabras o sea de hecho, sea para glorificar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos.